Al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido para cumplir el juramento hecho a tus padres. Por eso, Yahvé, con mano firme, te sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce pues, Yahvé, que Dios es el Dios. Aman y cumplen sus mandamientos. Pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Si te fijas en estas normas, las guardas y las practicas, Yahvé te mantendrá alianza en la benevolencia que prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes, trigo, vino y aceite. Multiplicará las crías de vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres. Hasta ahí, vámonos al 8, por favor. 8, 1 al 10. Continuamos. Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si ibas a conocer sus mandamientos, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ninguno de tus padres había conocido. Quería enseñar que no solo el pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Si tus vestidos se han rasgado, empiezan a dirigirse al lado a lo largo de estos 40 años. Comprende, pues, que del mismo modo que mi padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, y tendrás sus caminos y los tierra de tribus y celadas, tierra de aceite, tierra donde pan que comas no serás saciado y donde nada te faltará, tierra de las piedras de hierro y de montañas que traerás el hombre. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás por el buen país que te dio. Vamos al 19 y 20, por favor. 8, 19. Pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Del mismo modo que Yahvé destruyó las naciones que le cerraban el camino, así también verán si desobedecen a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tomamos asiento, por favor. Bienvenidos nuevamente a todos. Ya estamos grabando. Bienvenidos a los hermanos que van a estar escuchando esta formación en la grabación. Ahorita leímos un pasaje que resume las promesas de Dios y por qué tuvo que pasar el pueblo de Dios los 40 años en el desierto. Providencial, confirma el Señor, porque es la lectura que daba. Ahí es donde vemos que es del Señor. ¿Qué es lo que quiere? Las primeras está
aparentemente larga, pero es que son las promesas del Señor. ¿Qué es lo que empieza diciendo el Señor? Eres un pueblo consagrado a Yahvé. Yahvé te ha elegido entre los pueblos. Te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho a tus padres. Eso es de todo bautizado. Somos el pueblo elegido, no para vanagloria nuestra, sino por misericordia, por designio divino. Somos parte del pueblo de Dios, el que ha escogido, elegido por Cristo. Ya ese es un llamado, y más nosotros como renovados que hemos tenido ese encuentro vivo y personal, nos ha llamado por nuestro nombre. Reconoce que Yahvé tu Dios es el Dios, Él es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Él es fiel, Él cumple su palabra. Y decimos, ¿y cuál es su palabra? ¿Cuáles son sus promesas? Te amará, te bendecirá. Estoy en el 13, 7:13. Te multiplicará, te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes, trigo, vino y aceite. Multiplicará las crías de tus vacas y de tus ovejas en la tierra que prometió a tus padres para ti. Serás favorecido más que todos los pueblos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Justo eso, vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en... Esas son promesas del Señor para su pueblo. Esas son promesas del Señor para nosotros. Lo que compartíamos ayer en el consejo, lo que compartíamos ahorita. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es la realidad de los decanatos? ¿Cuál es la realidad de nuestras comunidades? Les compartía de Nehemías. Una de las características de Nehemías era que le dolía el pueblo de Dios y eso le llevaba a hacer una acción. Aquí el Señor, a ti hermano, como formador, como intercesor, como músico de Dios, te tiene que doler la circunstancia actual del pueblo de Dios. ¿Es un pueblo que se multiplique? ¿Es un pueblo que vive en abundancia? ¿O cuál es la realidad actual? Ayer lo compartíamos en el consejo brevemente. Comunidades apagadas, comunidades donde no hay servidores, no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento y manifestaciones de los carismas. Sí hay un pequeño resto, pero viendo el general, pues hay una necesidad fuerte de que no estamos viviendo eso. Nos tiene que mover, no es algo normal, no es algo natural eso es todo el libro de los jueces. El Señor promete algo, volteo a ver qué pasa, no se está dando, el Señor me lleva a ajustar según el plan de Dios. Ese es nuestro llamado como formadores. No una vez al mes nos reunimos y platicamos, ya cumplí, nos vemos. ¿Qué es lo que está pasando? Y como formadores les decía, no solo de la escuela de Canal, sino de en cada uno de nuestros ministerios, en cada una de nuestras comunidades, pues ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Que sea una renovación viva, que sea una renovación fuerte, porque los ataques del mundo, los ataques del enemigo están al más no poder. Ideología de género, división familiar, en los jóvenes, aumento de consumo de sustancias, embarazos no deseados, y obviamente sabemos que no son deseados, pero todo bebé es deseado de Dios, es hijo de Dios. Defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, división familiar, igual que en Europa ya aparece acá, la mayoría de los matrimonios se disuelven en los primeros 3-4 años. Esos son los ataques, eso es lo que nos mueve como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que quisiera el Señor? Familias ungidas, familias numerosas, y puede ser numerosas en cuanto a número de hijos, también puede ser, pero numerosas en el sentido también de lo que multiplican, lo que crea esa bendición, vivir en bendición, vivir en unidad. Pues todas esas son promesas. Y viene la pregunta, si eso es lo que quiere el Señor, y el Señor es fiel, porque es lo que tenemos que, pues esa es nuestra fe, el Señor, y lo dice la palabra, el Señor es fiel y mantiene su promesa hasta 1000 generaciones. Viene la gran pregunta, ¿por qué no se está dando? ¿Qué está pasando? Que esas promesas no están bajando. Y eso lo aprendimos desde el segundo tema del querigma. ¿Cuál es ese bloqueo que impide que las bendiciones del Señor lleguen a nosotros?
Pecado personal, pecado comunitario. Siempre el dedito les decía, siempre que vemos esos son los 40 años del pueblo de Dios en el desierto. Hasta que no aprendieron a confiar en el Señor, es que pasaron ese desierto y pudieron entrar a la tierra prometida. Eso veíamos en los módulos pasados. Entonces, esa tierra prometida, ese es nuestro anhelo que debemos, eso es lo que nos tiene que mover, el proyecto de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Y volteamos, no está según este plan, hay que trabajar para, y por eso es que el Señor por misericordia nos invita a ser sus agentes, a ser sus evangelizadores. Hoy que es 23 de octubre, Día Mundial de las Misiones. Y esas misiones nos hacen solamente en lugares recónditos. Ya nuestra tierra ya parece cada vez más que es una tierra de misión, así como una Europa post-cristiana, es el término que ya se está manejando. Ya estamos en una época post-cristiana, vivió el cristianismo en Europa, fue donde fundamentó y fueron las bases de Occidente, y ahorita está en una época donde el cristianismo está siendo atacado. Pues Latinoamérica parece que va para allá, ahorita todavía más o menos, pero en nuestro país y en otros países mucho más, ya cada vez es más atacada la fe. Esa es la época en la que nos toca ahorita, pero es donde el Señor tiene promesas para nosotros. ¿Qué está pasando? Lo dice la misma palabra. Lo decía en el 17, en el 6, 11, desde el 10, donde venían las promesas. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. 11, 8, 11. Es que me moví con razón, estaba en el 7, fue el aire, yo no le encontraba. Me regreso al 7, al 7, 11, al 7, 9. Reconoce pues que Yahvé tu Dios es el Dios fiel que guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos, pero castiga en su propia persona a quien lo odia y lo sanciona sin demora. Nosotros sabemos, es como la Biblia lo explica, es un sentido antropomórfico, pero no es que Dios se enoje, castigue, sino nosotros al ponernos en contra del plan de Dios, toda esa maquinaria espiritual, nos la ponemos en contra, y si no estamos en el camino de la bendición, ¿en qué camino estamos? En el de la maldición, es eso. Guarda, dice el 11, 7, 11, guarda pues los mandamientos, normas y ordenanzas que yo te mando hoy poner en práctica. Si te fijas en estas normas, las guardas y las practicas, Yahvé te mantendrá la alianza y la benevolencia que prometió a sus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Te concederá numerosos hijos y cosechas abundantes. Y continúa, pero dice adelante, en 15, Yahvé alejará de ti enfermedad, no dejará caer sobre ti ninguna de las plagas de Egipto que tú conoces. En cambio las hará caer sobre aquellos que te odien. Hasta ahí. Y ahora sí nos vamos al 8:11. Por eso, guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando hayas construido casas cómodas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus ganados, cuando tengas plata y oro en abundancia, se acrecenten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso. Cuando lo tenemos todo, podemos voltear, dejar de ver a Dios, y nuestro corazón, ¿qué pasa? No tengo todo, lo olvido. 19. Pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio. Nosotros tenemos la autoridad para poner esa bendición de Dios en acción para nosotros. Son leyes divinas, simplemente son leyes. Es como una máquina de hacer tortillas. Imagínate que está la máquina de hacer tortillas mexicana, un extranjero dice, ¿qué es eso? Es una máquina para hacer tortillas. ¿Cómo se usa? Pone la masa, se calienta, la va
pasando, hace circulitos, eso los calienta, ¿y qué salen? Tortillitas bien calientitas. Ah, bueno, pero ¿qué tal si en lugar de poner la masa meto mi mano? Me va a arrancar un pedacito, va a ser un desastre. La máquina es mala, ¿no? Está hecha, es una maquinaria hecha para bendición de las casas mexicanas. Pero si lo uso como no lo tiene que hacer, entra en contra mía. Esas son las leyes divinas. Si buscas a Dios, si cumples sus mandamientos, si haces lo que Él te ha dicho, pues ¿cómo se va a ver el reflejo? Bendición para tu hogar, se multiplicará, tendrás alimento. Pero, si no haces lo que Él dice, esa misma maquinaria se pone en contra tuya y perecerás. Eso es lo que estamos haciendo si no estamos viviendo en la bendición del Señor. Esa es la importancia, por eso, de voltear a ver y decir: Señor, pequé. Luego muchas veces, eso me daba el Señor cuando empezaba a caminar. No sé en qué pecado, pero seguro he pecado. Y ya el Espíritu Santo me iba abriendo los ojos en esto, en esto, en esto. O un corazón contrito y humillado, no lo desprecia, Señor. Eso es lo primero. Si no estamos viviendo como comunidad o como movimiento, eso tenemos que tener ese visor espiritual para decir qué estamos haciendo mal. Falta de unidad, no orar, falta de confianza en el Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esas bendiciones no llegan? Pero el Señor lo va haciendo y vamos volteando el dedo. Luego es que mis coordinadores, hay ese equipo diocesano. No es que haya aquí gente del equipo diocesano, ¿verdad? Es que el equipo diocesano nunca baja la información, nunca nos organiza. Ay, ese equipo de canal se le olvidó decirnos cuándo era la formación. Ay, mi coordinador de comunidad nunca voltea a verme, siempre está enojado conmigo, yo que tengo tantas cosas que dar. ¿Pasa eso? Siempre es aquel, ¿no? Mi párroco, es que mi párroco no me quiere. Y siempre el dedito es... 8:2. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Esos momentos de desierto, como veíamos en el módulo pasado, son momentos de bendición, momentos de crisol, momentos donde vamos nosotros confiando no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Y ahí es donde viene, y el dedito deja de apuntar, y justo cuando el pueblo de Dios ya dijo, pecamos, fuimos nosotros, es que el Señor mueve a Josué. Ahora sí, vamos a conquistar la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida como movimiento? Cada uno tiene su tierra prometida, pues personal, ¿no? Mi padre tiene una habitación en su casa, esa es nuestra meta final, pero desde ya podemos vivir el reino de Dios. Si no lo estamos viviendo, pues es manifestarlo. ¿Cómo está mi comunidad? ¿Qué necesita? Pero también podemos hacerlo eso personal. ¿Cómo está mi familia? Hay división, hay enfrentamientos, hay falta de perdón, hay necesidad de reconciliación. ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está? Y uno empieza, ¿y cómo estoy yo? Oro, me postro ante el Señor, doy al que tiene necesidad. A pesar de la dificultad que estoy cumpliendo los mandatos, porque son mandatos divinos, de ir y enseñar al necesitado, de ir, todo eso. Y uno va viendo no hago esto, no hago esto, no hago esto, y el Señor nos lleva ¿a dónde? Al confesionario. Siempre mucho de esto es voltear el dedito hasta cuál es la plenitud de los tiempos bíblicos cuando el Señor iba a nacer. ¿Y qué tuvo que pasar el pueblo de Dios para llegar a ese momento? Porque decía, en la plenitud de los tiempos, un pueblo que fue acrisolado, un pueblo que dejó de confiar en Él y empezó a confiar en el Señor. Un pequeño resto, porque esos son los Anawin, que por fin ponían toda su esperanza en el Señor. Y esa descendencia, ¿quiénes la traían? María, José, Santa Ana, San Joaquín, Juan el Bautista. Ese es ese pequeño resto que conocían las promesas del Señor, habían dejado de verse a sí mismos,
habían reconocido su pecado y ponían toda su esperanza en el Señor. ¿Y qué se dio? Fue cuando el Señor Jesucristo se encarnó en la Virgen. Pues eso es lo que necesitamos, un pequeño resto que diga: pongo mi confianza completamente en el Señor. Una sola persona que sea canal de gracia en su hogar es el que va a hacer que su familia se transforme. ¿Qué pasa con Cornelio? Creo, y él cree, y toda su familia se bautiza y que entre en ese camino de salvación. También ese es un respaldo para que, ¿por qué bautizar a los niños? Es bíblico. Cornelio creyó y bautizaron a toda la familia, y la familia incluía a los pequeñitos, a los grandes, a los criados, a todos. Y entró en camino de salvación. Uno que crea en tu hogar, con eso el Señor empieza a hacer esa manifestación de su reino. Uno que crea un pequeño resto, 1, 2, 3 en una comunidad, esa comunidad empieza a tener avivamiento. Yo recuerdo, a mí me tocó en la comunidad donde estábamos caminados en el Señor y muy emotivo, éramos muchos jóvenes, éramos como 15, 20, llegamos a ser hasta 25 y se cayó el proyecto, quedamos 3 y esos empezamos a orar y de ahí el Señor reconstruyó. Después fue creciendo, pero fue de unos poquitos que nos quedamos ahí confiando en el Señor. No necesita más. Luego vemos, es que no hay multitudes, o volteamos a cómo era Renovación antes. Y ahorita el Señor nos pide de abajo hacia arriba. Creo, confío. Es un proceso que lleva tiempo, todos estos son procesos. ¿Cuánto le tomó al pueblo de Dios pasar el desierto? 40, que sabemos que significan pues plenitud. Pero puede ser que tome eso, crear una comunidad no es algo que vaya saliendo y ya está listo. Toma años, toma un tiempo, 1 año, 2 años. Y es lo que nos va a tocar en el Señor hacer como movimiento, reconstruir. No se van a ir viendo, ¿no? Al momento, tal vez los resultados, pero ya se va manifestando el Señor en un pequeño resto que confía, pero que ya confían plenamente en el Señor. Dice el módulo: Dios ha querido dotar de gracia y bendición a cada bautizado y con ello a toda comunidad cristiana, pero entonces, porque hay momentos donde esa bendición parece no llegar. Debido a que los israelitas no obedecieron a Dios y con frecuencia rompieron sus mandamientos, fueron castigados con 40 años de deambular antes de llegar a la tierra prometida. Desde la iniciación de vida cristiana en la proclamación del querigma, el creyente reconoce que hay un enorme bloqueo que detiene las bendiciones que Dios quiere para nosotros, la cual es el pecado. El servidor debe orar y hacer un análisis. Cuando una situación comunitaria, por más que se ore y se trabaje, parezca no mejorar, se tienen poca cantidad de asistentes, conflictos internos, falta de compromiso entre los servidores, para detectar si el bloqueo de esa bendición proviene de no seguir los mandatos que Dios ha dado. Con este módulo ustedes van a compartir el último de este año, pero es un inicio para seguir trabajando el siguiente año. ¿En qué? En cada uno de los que asistimos. Y muchas veces yo digo a los hermanos, cuando me toca dar tema, todas las pedradas son para el que está dando el tema. Parece que les predico a ustedes, pero el Señor en sí, el que está predicando, es a uno mismo. Ese es el ejercicio de predicación. Eso es a lo que invita el Señor. Esta es la lectura base. El objetivo es reconocer nuestras faltas comunitarias y sobre todo personales. Es el primer paso para empezar una conversión real y poder así vivir la plenitud que Dios quiere para nosotros. Y eso es la oración litúrgica. Levantemos el corazón y respondemos bien acartonadamente o ya automáticamente. Ya tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos nuestro corazón y en ese momento que contemplamos el cielo, María, los ángeles, los santos que han alcanzado esa plenitud. Ya estamos viviendo el cielo. O estamos contemplando la parucía, el regreso poderoso de Jesús sobre el caballo blanco, majestuoso, revestido. Vemos la iglesia vestida de blanca, porque sus vestidos han sido blanqueados con la sangre de los mártires. Vemos la alabanza eterna en las cuales todos cantan santo, santo, santo. La palabra nos va guiando y ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis nos guía al final de los tiempos, el cual era la nueva Jerusalén, en donde no se necesita un templo porque toda la ciudad está llena de la presencia de Dios. Si no tenemos eso en mente,
pues no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Pero teniendo eso como objetivo final, es que todas nuestras acciones cristianas, ni siquiera como movimiento, todas nuestras acciones cristianas van dirigidas hacia ese momento. Y es todo lo que nos va moviendo, hacia dónde vamos. Y es el discernimiento que se nos invita, ahorita que empecemos Adviento, el reconocimiento como movimiento, pero como comunidad también de qué hemos hecho, qué nos ha faltado, qué quiere el Señor para el siguiente año. Es donde ya vamos aterrizando planes, empezar a trabajar formación, seguir levantando servidores, seguir levantando intercesión, asambleístas, pero ya uno va poniendo esa estructura, movidos de qué es lo que quiere el Señor para mi comunidad, para mi decanato, para el movimiento diocesano, para los jóvenes, para los intercesores, como unidad, un solo movimiento. Referencias bíblicas. Les invito a que vayamos a Proverbios 3, 1, 6 y lo proclamamos todos. Libro de los Proverbios 3, del 1 al 6, por favor. 883. ¿Cuál? 883. ¿Sí? La página 883. Sí, Lo tengo. Libro de los Proverbios 3, versículos 1 al 6. Te invito a que te pongas de pie. Si no has llegado, no te preocupes. Escucha. Leemos todos. Hijo, no te olvides de mis advertencias. Que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida. Que no te falte ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente, Él aplanará tus caminos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Te fijas? Y para los hermanos que van a escuchar esto fue lo que el Señor reveló en la oración. ¿Te das cuenta que todo está unido? Sí. Que no te falte la bondad ni la fidelidad. Se hablaba de el amor con el que tenemos que dar nuestro servicio. Inscríbelas en las tablillas de tu corazón. ¿Qué es eso? Todo lo que quede bien marcado, que cada acción cuando despertemos, cuando hablemos con nuestra familia, cuando estemos en el autobús, cuando volteemos a ver a aquel que se nos metió, bueno, a mí me pasa, en el tráfico, yo digo, Dios te bendiga, hermano, cuando nos hable alguien de mala manera, que no vaya a llegar, oye, era el que traía, no sé, el que metió. Bendito Dios, pues todo eso tiene que tener guardado, no pasa, ¿verdad? De, ay, pero es el que iba a llevar la asamblea, y nosotros así de, confía en el Señor. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. ¿Te das cuenta que era lo que manifestaba el Señor? Ese es cuando es del Señor, se tiene que corroborar 3 veces. Y ahorita el Señor está corroborando justo lo que el Señor manifestaba a través de los hermanos en la oración. Dejar de confiar en nuestras fuerzas para confiar plenamente en el Señor. En cualquier cosa que hagas, tenlo presente, Él aplanará tus caminos. Nosotros, es que es bien bello cuando uno ve el actuar de Dios. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ministerio ahí que estamos trabajando desde hace tiempo y no se daba, y no se daba, y no se daba. Y el Señor reacomodó, puso nuevas personas ahí y demás. Primer ensayo que tuvimos y ya se dio, y es así de cuando ya viene el Señor, cuando ya obramos, pusimos y demás, y viene el Señor, y es de, bueno, ya ubicaron qué ministerio era de música, y de repente es de, primer ensayo y ya se dieron las voces, o sea, ya es, ya va directo. Luego muchas veces batallamos, trabajamos, hay que tener el discernimiento muy fino. Es que esto lo quiere el Señor para crisolar, para mantenerme fiel. Pero hay otros momentos donde estamos batallando porque lo estamos haciendo con fuerzas humanas y confiamos en el Señor y lo hacemos en Él. Así,
Ya se dio. Yo me doy cuenta cuando tomamos buenas decisiones, cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, porque las cosas se dan luego. Ya se dio. Era lo que quería el Señor, porque Él ha allanado los caminos. Si hay mucho crisol que no deberíamos tomar, hay uno que es bueno, que es para fortalecernos, pero hay uno que es debido a la dureza de nuestro corazón, que es por allá, te dice el Señor, pero tú cerrado que es por aquí, y vas bloqueándote, y cuando volteas, era por acá. Allanado el camino. Te invito a que vayas a Primera de Reyes 8:22. Primera de Reyes 8:22. Te pones de pie, conforme llegues, hermano, por favor. 22 a 26. Dice la palabra. Salomón estaba de pie delante del altar de Yahvé frente a toda la comunidad de Israel. Levantó entonces sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra es semejante a ti, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores como caminan delante de ti, cuando caminan delante de ti con todo su corazón. Mantuviste la promesa que habías hecho a tu servidor, David, mi padre, y hoy has llevado a cabo por ti mismo lo que habías prometido. Ahora, Yahvé, Dios de Israel, mantén la promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. Si tus hijos velan por su conducta, si caminan delante mío como tú has caminado ante mí, entonces nunca te faltará un descendiente que se siente delante de mí en el trono de Israel. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla esa promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién es Salomón? El rey. ¿Quién está aquí? No lo pues sí, reyes desde el bautizo. Alguien que tiene autoridad. Aquí tenemos hermanos que tienen autoridad en su comunidad, en el decanato o en la diócesis. Alguien que tiene autoridad espiritual tiene ese poder, esa autoridad de dar comandos espirituales, de hacer oración en nombre del pueblo. Y de hecho, todo bautizado podemos hacer oración en el nombre del pueblo. Ese es el libro de Daniel. Perdona, Señor, los pecados que hicimos. Y Él no lo había hecho, lo habían hecho sus antepasados. Pero tenemos autoridad que nos viene de lo alto. Pero más, cuando eres un coordinador de música, de intercesión, de canal, de diocesano, tienes una autoridad que viene de lo alto. Hay que usarla. Salomón, como rey, como alguien que tiene autoridad, se pone delante del altar de Yahvé, frente a toda la comunidad de Israel, levanta sus manos al cielo y empieza una oración. Es lo que nuestro hermano Juan puede hacer, lo que nuestro hermano, hablando de colegios diocesanos, pero cada uno, yo soy el de asambleas, me pongo enfrente de los hermanos y empiezo a hacer una oración con autoridad. Yahvé, Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra semejante a ti. Alabarlo. Lo primero siempre es reconocer su majestad, reconocer su poderío, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores cuando caminan delante de ti. Eso es siempre, pues, reconocer las bondades del Señor y recordárselas a Él. Aparentemente es a Él, pero es a nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Quién hacía esa oración? El hijo de nacimiento. ¿Y a qué estaba apelando? Jesús, hijo de David. Esa era esa promesa mesiánica. Él reconocía que Él era el que recibía esa promesa. El hijo de David es un término que traía todo el Antiguo Testamento, que traía a término. Por eso es que le estaba llamando con autoridad. David, Jesús, hijo de David. Pues nosotros también, Señor, tú que respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores, es hacia Él recordar sus alianzas, pero es también para nosotros. Recuerda, Israel, lo que ha hecho. Tú eres fiel. Mantuviste la promesa que habías hecho a tu servidora. Pero dice, y tu fidelidad para con tus servidores cuando, ahí viene
la sentencia, cuando caminan delante de ti con todo su corazón. Es como de abogados, ¿no? Así de que para que esto se cumpla, tiene que darse eso. Si queremos que esa bendición llegue, es porque el pueblo que está haciendo, cumpliendo tus servidores, y hasta aquí lo dice la palabra del Señor, para alianza y tu fidelidad para con tus servidores cuando caminan delante de ti con todo su corazón. ¿Cuál es el trabajo del servidor? Ponerse primero en la presencia. Que baje el fuego, que En la presencia todo de Dios. es que el Señor el Señor se va a manifestar. Él va a hacer la acción, Él va a hacer las maravillas, Él va a hacer las manifestaciones. El servidor lo que tiene que hacer es caminar delante de ti con todo su corazón. Y es donde nuevamente el dedito deja de, Señor, es que necesitamos, Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy caminando delante de ti, todo lo demás se va a dar. Ahí está donde están las leyes espirituales. Cuando caminamos en tu presencia, hay bendición. Si no hay bendición, es porque no estamos caminando delante de tu presencia. Por eso el Señor tiene que analizar comunidad y personalmente cómo estamos. Tenemos que pedir perdón, tenemos que reconciliarnos. Y cuando eso pasa, ¿qué es lo que va a descender? La lluvia de bendiciones. Si tus hijos velan por su conducta, si caminan delante de mí como tú has caminado ante mí, entonces nunca te faltará un descendiente. Ese es nuestro trabajo. Nuevamente el cristianismo no conlleva hacer grandes obras, hacer grandes proyectos de obras en Cristo. El cristianismo, y ni siquiera digo de renovación, el cristianismo consiste en tener una amistad constante, real con mi Señor, creer y cumplir sus mandamientos, y entonces soy canal de gracia para el proyecto que tiene Dios para mí. Y entonces una Madre Teresa que a través de ese confiar en el Señor hace obras con los más pobres, con los más necesitados, y entonces un San Pedro Clavel se va de misionero, y entonces una Santa Teresita del Niño Jesús desde el convento es donde está ella muriendo a su humanidad y confiando en el Señor, y da frutos para toda la iglesia. El proyecto grande es obra del Señor. Lo que nos toca a nosotros es estar constantemente en su presencia, anhelándolo, caminándolo. Y eso es lo que tenemos que trabajar en nuestras comunidades. Sí, son buenos los talleres de carismas, se van a dar, pero ¿qué es un carisma? Es un don que sirve para bien de la comunidad, para edificación. Los va a dar el Señor para cuando sea necesario para la comunidad. Ni siquiera, sí, podemos seguir trabajando en ellos y que se manifiesten, pero ya cuando lo estoy buscando y demás, y el Señor lo quiera hacer, lo va a dar, y lo va a dar con poder, porque nuevamente no va a ser con nuestras fuerzas, es que se haga con la fuerza de Dios, y Él allanará nuestros caminos. Te invito ahora a escuchar al Señor. Mateo 7, 13, 14. Bueno, suena bonito todo esto, pero es fácil. Es lo más difícil que hay, y eso no lo vamos a acabar hasta que muramos, hasta que ya sea el momento de entregar el equipo. Hasta ese momento es que podemos decir misión cumplida. ¿Sí? Vienen los tenis. Ahí está. No, esos eran limpios, esos no estaban cuidados. Mateo 7, 13 a 14. Te invito a que te pongas de pie cuando llegues. Mateo 7, 13 y 14. Leemos todos, dice la palabra de Dios. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta, y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Aquí viene con signos de exclamación. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Dice otra traducción, qué angosta, qué pequeña, qué difícil. Suena bien, suena bonito, yo quiero eso, pero ¿dónde está la batalla? Ahí cuando estoy en mi casa y pues mejor veo si el Toluca le ganó al América, en lugar de hacer mi rosario, o mejor hacemos esto, o de, bueno, pues un pecadillo, nadie lo va a saber, ya me confieso en la semana y en mi asamblea pido la gracia. Ahí es donde está la batalla.
Ahí es donde tenemos que estar en constante trabajo. No es cuando estamos con los hermanos, pues cuando estoy ahí cantando, además ahí pues digamos que sí hay que prepararnos, sí hay que trabajarlo, pero ahí yo les digo a los hermanos en la comunidad, pues es que todos son santos. Yo los veo en la asamblea y todos una carita de divina y empiezan a orar y todos se ven, pero bien bonitos. Ah, pero ¿qué tal en sus casas cuando están con sus hijos, cuando están con su esposa, con su esposo y de que, vieja, ¿qué hiciste de cenar? Pues ¿qué? ¿No tienes manitas para que ya? No sé, ahí nuestra... A mí la verdad también como padre, ¿no? Ya que uno está bien cansado y no sé, casi no pasa, ¿verdad, Juana? Ya está todo cansado y demás y los empiezo a reprender con enojo. Sí, es decir, ¡ay! Que no sea con enojo, Señor, que sea, que ya está uno sobre el otro ahí ahorcándolo y que ya, ¿qué? ¿Dónde está el chiquito? Ya se salió y está lloviendo y está descalzo y así de, no, pues se mueve, pues ahí es donde, ahí personalmente es mi batalla de, ay, paciencia. Yo por ejemplo, mucho lo que me hace, esto los comparto en mi persona, cuando no haces algo que tienes que hacer, pecado de omisión. Todo el bien que pude haber hecho y que no lo hice, si es de, sé que por eso me va a pedir cuentas el Señor. Ay, que tengo que orar por mis hermanos, pero pues se portan bien mal y son bien ingratos. Que tienes que orar por tus hermanos, que tienes que levantar las manos como Moisés, que tienes que formarlos, que te los ha dado el Señor y al final te va a pedir cuentas por ellos. Ay, pero hace frío, Señor. Y luego no le entienden a la primera, hay que explicarles varias veces. Y ahí es donde el Señor tiene, ahí es donde de nuestra parte, y ahí es donde el Señor va a seguir haciendo. Pero qué angosta es el camino, qué angosta es la puerta y qué escabroso es el camino que conduce a la salvación. El pecado siempre te lo presenta el enemigo como paraíso, como pseudo paraíso. Es más, hasta algunos lugares de mala moral, ¿no? ¿Cómo se llaman? El Edén, y que porque así es, son los lugares, así siempre te lo presentan. No te van a poner de que, es que bueno, ahorita ya tratan de ponerte el cigarro, ¿no? Y la imagen ahí, pues todos malitos y todo. Y es que eso es el pecado. Siempre el pecado se te va a hacer apetecible, se te va a hacer rico, y es donde, pero que tengo que tomar el camino de la vida, pero que tengo que ir. Esa es la batalla constante que cada uno tiene que ir viviendo. ¿Te das cuenta? Ya dejamos de hablar del movimiento, ya dejamos de hablar de las escuelas, y ya en la mirada que está poniendo el Espíritu Santo es mi corazón cómo está. Finalmente te invito a que regreses a Números 6, 24, 26. Número 6, capítulo 6, versículo 24 al 26. Si te das cuenta, pues cómo el Antiguo Testamento va prefigurando al Nuevo, al Señor, a la manifestación en plenitud, pero el Señor ya iba instruyendo al pueblo desde el inicio, a su pueblo consagrado. Nos ponemos de pie. 6:24 dice: Yahvé te bendiga, te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Esta es la promesa del pueblo de Dios y nosotros somos ese pueblo de Dios. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Que Yahvé te bendiga y te guarde. Que Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es eso? Que sientas la presencia del Señor y te mire con buenos ojos. ¿Qué es eso de que te mire con buenos ojos? Nuevamente, que todas esas bendiciones se den en tu vida, en tu familia, en tu comunidad, en tu movimiento. ¿Queremos eso? ¿Anhelamos eso? Verdaderamente, ahí es donde queremos tenemos sed de esa presencia del reino de Dios en nuestra vida. Cuando se da eso, se va a dar entonces, pues volteo hacia mí y empiezo ese camino de conversión. Me duele cómo está mi comunidad, cómo está mi decanato, cómo está mi diócesis. Entonces, en quien tengo que trabajar, no es en el hermano de música,
No es en el hermano asambleísta, no es en el hermano coordinador, es en el hermano que tiene ese dedito y que voltea a verse hacia sí mismo. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar esta parte.